Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a esta conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía. Esta ya es la parte 480, por tanto ya llevamos pues unas cuantas, un largo recorrido. Hemos estado viendo todos estos años cómo las noticias de actualidad pues vienen a confirmar cómo las profecías bíblicas escritas hace tantos siglos se están cumpliendo ante nosotros cada vez más, a medida que se va acercando pues el momento culminante de todas estas profecías, pues todo va adquiriendo un vigor impresionante, todo va adquiriendo un dramatismo también impresionante. Y bueno, nosotros estamos aquí un poco pues para comentar las noticias más importantes que han habido esta semana. Han sido noticias, como siempre, pues que vienen a confirmar la profecía bíblica, profecías que hace siglos que fueron escritas, hace milenios diría yo, y que, pues como decía antes, lo vemos confirmarse cada día delante de nuestros ojos, ¿no? Os invito a esperar también al final, porque al final vamos a leer acerca de noticias, de novedades que han salido acerca del Arca de Noé. Es un artículo realmente muy interesante y que os recomiendo especialmente. Nosotros vamos a hacer un recorrido, como siempre, pues amplio, pues a vista, vamos a decir, de pájaro, de todo lo que ha pasado esta semana, para que podamos estar al día y podamos ir reafirmándonos en cómo todo pues, está adquiriendo la dirección que ya estaba profetizada pues, hace tanto tiempo. La conferencia, por tanto, la he querido titular así, las profecías que se están cumpliendo, las profecías se están cumpliendo, porque realmente es lo que estamos viendo cada día, ¿no? Y la imagen que os he puesto pues es una imagen que tiene que ver con el ejército de Israel. Todos los que estáis un poco familiarizados con estas temáticas sabéis de qué lugar se trata. Esto es la explanada de las mezquitas, es una recreación con inteligencia artificial. Y esto viene a recrear una imagen que fue real, que fue la entrada del ejército de Israel a lo que fue Jerusalén en el año 1967. Allí hubo la guerra conocida como la Guerra de los 6 días, y esa guerra que enfrentó al ejército de Israel con las potencias árabes de alrededor, pues fue ganada por el ejército de Israel a una velocidad impresionante, en solo 6 días, y todo esto culminó con la entrada del ejército de Israel en la explanada de las mezquitas. Ya sabéis que es uno de los lugares más sagrados del Islam, que está justamente en el medio de Jerusalén, en el sitio donde antiguamente estaba el templo de Salomón y luego el de Herodes, y que ahora pues hay estas mezquitas. Sabemos, por tanto, que esta imagen que vimos en 1967, yo en esos momentos tenía 2 años, por tanto no me acuerdo, lo he visto después, pero que tenía un aire profético de lo que realmente sería el acontecer de estos tiempos. Vimos cómo el Estado de Israel, en primer lugar, consiguió sus objetivos en 1948, cuando fundó el Estado moderno de Israel, y como no tuvieron suficiente con esto, sino que fueron ampliando para ir, digamos, llegando al objetivo que persiguen, que es construir ese tercer templo. Ellos ya sabéis que no aceptaron a Jesús como el Mesías, y ellos están esperando todavía que venga ese Mesías por primera vez. Piensan también que si ese templo no está levantado, el Mesías no vendrá. Por tanto, Israel ahora mismo está en esta tesitura. Teniendo esto en mente, como siempre, que todo gira alrededor del tercer templo de Jerusalén, evidentemente pues hay también otros temas como el petróleo, como la energía, como las riquezas, el oro, etcétera, etcétera, que también mueven a las personas, pero lo que está moviendo realmente los poderes es la construcción de este tercer templo. Todo esto ya estaba pues profetizado en estos libros, Isaías, Daniel, Apocalipsis y Ezequiel, de hace siglos, en los cuales pues, ya se vislumbraba lo que serían las escenas finales de este mundo tal como lo conocemos. Así que estas noticias que os traemos hoy son una advertencia de que realmente estamos en el fin de los tiempos. No es que el planeta vaya a explotar y vaya a desaparecer en el espacio, sino que va a haber un cambio muy fuerte en esta humanidad. Va a venir pues, Jesús en su segunda venida, y todo esto va a provocar toda una serie de situaciones antes de que esto se produzca y después que realmente es importante conocer. Vamos a profundizar, por tanto, y empezando con este bloque, en las noticias que han acontecido esta semana. Vamos a hacer un repaso rápido, no nos vamos a entretener mucho, pero para que todos podamos tener una idea clara de lo que ha sucedido una semana más. Empezaremos por esta noticia. Pese a las supuestas tensiones diplomáticas, Netanyahu insiste en que su relación con Trump es excelente.
Esto ha sido una noticia de esta misma semana también, donde vemos una vez más reafirmado el hecho de que Estados Unidos está dando soporte incondicional a nivel militar y a todos los niveles a Israel. ¿Por qué? Pues porque a Estados Unidos también le interesa que se construya ese tercer templo. Le interesa que Israel pues, desgaste y derrumbe a todo lo que es el mundo musulmán, que lo debilite para que cuando el mundo musulmán esté debilitado pueda realmente finalmente construir el tercer templo que están persiguiendo. Estados Unidos está apoyando todo esto por una serie de razones que ya hemos explicado muchas veces y que quizás hoy también pues, salgan en un momento dado a la palestra. Pero la importancia de esta noticia es ver una vez más cómo Estados Unidos da soporte incondicional a Israel. Este soporte incondicional le permite a Israel pues, ir desgastando a todo el mundo musulmán. Su objetivo es construir en la explanada de las mezquitas el tercer templo, con lo cual pues, lo que está haciendo es, apoyándose de Estados Unidos, pues, ir desgastando a todo el mundo musulmán, empezando por los vecinos más próximos. Estos son pues, Gaza, en primer lugar, que está recibiendo muy fuerte desde ya hace más de un año, en la cual pues, en esa pequeña franja de 2 millones de habitantes han habido miles y miles de muertos y, por tanto, vemos aquí la siguiente noticia relacionada con este factor. Netanyahu avisa de que Israel actuará con todas sus fuerzas en Gaza, aunque haya treguas temporales. El primer ministro israelí ha dejado claro que en ningún caso su gobierno se plantea parar la guerra. Es decir, que Israel, con el aval total de Estados Unidos, pues está yendo a por todas, por sus vecinos en primer lugar, por sus vecinos musulmanes, los quiere echar de ahí y pues esa matanza que está efectuando en la Franja de Gaza esta semana ha continuado pues, con nuevos episodios pues, a cual más triste. En este mismo sentido, esta misma semana también ha salido este artículo en donde ya se marcan las pautas de lo que realmente está buscando Israel en esa zona. Dice, en Gaza, limpieza étnica y genocidio. Israel no busca solo controlar el territorio, sino despojar a 2 millones de personas de su hogar. Israel, por tanto, tiene carta blanca para poder hacer lo que quiera con el mundo musulmán, yendo paso a paso. Ha empezado por los vecinos más próximos y con Gaza pues, no está teniendo ningún tipo de piedad. Esto, sin embargo, se conjuga tantas veces con el tema del despiste también, ¿no? No solo son garrotadas lo que se dan ahí, no solo son palos, sino que también pues, se dan zanahorias, también se dan, pues, vamos a decir, palabras amables que llegan a confundir a la gente acerca de cuáles son realmente los verdaderos objetivos. En este sentido, esta misma semana, este enviado especial de Estados Unidos a la zona de la Franja de Gaza y de todo el Medio Oriente, pues ha dicho lo siguiente: Witkoff asegura a las familias de rehenes que todo el mundo prefiere la solución diplomática. Esto lo dice Estados Unidos, que está dando soporte incondicional militar a lo que es Israel para que haga todo lo que está haciendo en el Medio Oriente. Las familias de los rehenes secuestrados por Hamás aseguran que el enviado especial de la Casa Blanca a Oriente Medio, Steve Witkoff, les trasladó su compromiso para liberar a los cautivos en Gaza y expresó su deseo de alcanzar una solución diplomática, que es la vía por la que más cautivos han sido liberados y la que prefiere todo el mundo. Bueno, no sé si la prefiere todo el mundo, en todo caso los hechos no demuestran esto. Los hechos demuestran que por lo que están es por, vamos a decir, echar a esos 2 millones de personas de la Franja de Gaza, como hemos visto antes. En este sentido tenemos la siguiente noticia también de esta semana, en la cual se nos decía que Israel enviará el martes una delegación a Doha, la capital de Qatar, para negociar el alto el fuego en Gaza. Israel pues, hace este tipo de movimientos, pero fijémonos en el subtítulo que nos pone la noticia. Netanyahu incide en que este es el último esfuerzo para promover la propuesta de Estados Unidos antes de una escalada. Bueno, pues ya vemos hacia dónde va todo, ¿no? Israel no parece que vaya a parar hasta que consiga realmente expulsar, si no a todos, pues prácticamente a la mayoría de la población que hay ahora mismo en Gaza. En este sentido también, hace pocos días hubo otra ofensiva brutal en la cual pues, murieron 115 muertos. Hoy
hoy mismo han muerto también más de 100 personas en otro ataque, es decir, que las víctimas se cuentan por centenares ante la pasividad internacional. Sí, hay voces de protesta, pero lógicamente los que mandan de momento no parece que estén por la labor de detener todo esto. Y no lo están porque en realidad pues, Estados Unidos, que es el que más manda, está por la construcción del tercer templo, por lo tanto le interesa que Israel esté aplanando el terreno de todo el mundo musulmán para que eso se pueda hacer, y a la misma vez todo el mundo occidental, las naciones europeas por ejemplo, pues aunque digamos que a veces se presenten como el poli bueno, pues también están por la labor, también están porque ese tercer templo finalmente se construya. Pero Israel no solo está yendo por los vecinos, no solo ha empezado por los vecinos para despejar el terreno del mundo musulmán para que se pueda hacer ese tercer templo, sino que lo amplía a otros países. Bueno, decir también que no solo está recibiendo Gaza, esta misma semana también han habido operaciones en Cisjordania, que es otra zona de Palestina, y no olvidemos que la zona del norte de Israel, al sur del Líbano, con Hezbollah, también esa es una zona pues, que está siempre pendiente de un hilo, ¿no? Pero en todo caso, ellos han empezado por estos vecinos, pero también lo están ampliando a todo lo que es el mundo chiita, pues musulmán. Ya sabéis que el mundo musulmán se divide en dos ramas, la chiita y la sunita. La chiita es la minoritaria, tal como nos explicó ayer Javier en su conferencia de noticias, y en cambio la sunita es la mayoritaria. Pues tanto Estados Unidos como Israel están yendo de pleno, han empezado a ir de pleno pues contra todo lo que es el mundo chiita desde hace unos años. Parece que han empezado, después de los vecinos de Israel, se decantan para pues masacrar también o empezar a masacrar a todas estas naciones, ¿no? La prueba es Irán, que es el máximo poder chiita en el mundo musulmán y que esta semana ha vuelto a recibir, digamos, explosiones, se han producido explosiones en su territorio, otra vez misteriosas, ya hubo otras la semana pasada. Vamos a leer la noticia porque no paran de pasarle cosas a Irán. Nueva explosión en Irán. Una fuerte detonación tuvo lugar en una zona industrial de la ciudad de Mashhad. Una potente explosión, seguida de un incendio masivo, estremeció este domingo una zona industrial en el norte de Mashhad, la segunda ciudad más poblada de Irán. El incidente afectó a una fábrica de motocicletas y destruyó un almacén de 4.000 metros cuadrados, según fuentes locales y reportes en redes sociales. Imágenes difundidas por testigos muestran una densa columna de humo negro elevándose sobre la ciudad, mientras equipos de emergencia intentaban controlar las llamas. A pesar de la magnitud del suceso, las autoridades iraníes aún no han confirmado víctimas ni se han pronunciado oficialmente, manteniendo su habitual hermetismo informativo. Esta explosión se suma a una preocupante secuencia de incidentes registrados en Irán durante la última semana. El sábado se reportaron detonaciones en la misma ciudad de Mashhad, así como en Shiraz y en la ciudad santa de Qom. Además, una central eléctrica en Karaj, cerca de Teherán, fue escenario de otra explosión acompañada por un sismo de magnitud 4, cuya relación con el siniestro aún se investiga. Cosas realmente extrañas están pasando en Irán. Pero Estados Unidos e Israel, que están, por tanto, atacando a sus vecinos musulmanes y también a todo lo que es el mundo chiita en general, empezando por Irán, que es la cabeza visible de este mundo chiita, pues lo está haciendo en connivencia con esas monarquías saudíes, esas monarquías de Arabia, esas monarquías del Golfo Pérsico, que son sunitas, ¿no? Parece que Estados Unidos ya hace años se ha aliado, y cada vez más, pues con estas potencias sunitas, con estos musulmanes sunitas que odian a muerte a los chiitas y por tanto se están aliando con Estados Unidos e Israel pues para destruirlos, en definitiva. No les quieren ningún bien. En este sentido, Arabia Saudita pues, es la potencia máxima de momento en la zona, ¿no? Sunita, pues, que está colaborando con Estados Unidos e indirectamente con Israel pues, para que todo el mundo chiita sea pues, debilitado y finalmente pues, desactivado, vamos a decir así. Vamos a leer la noticia. En este contexto, al menos 8 heridos en un ataque achacado al ejército de Arabia Saudí en el norte de Yemen. Al menos 7 yemeníes y un etíope han tenido que ser trasladados a hospitales. Bueno, vemos una vez más como el Yemen, que está pues, mandado, como ya hemos visto tantas veces, por los hutis, que son chiitas, ¿no? Con este grupo musulmán que son los hutis, que son del Yemen, que están dominando la mayoría del Yemen, que son chiitas, pues estamos viendo como
formando parte del mundo chiita, están recibiendo fuerte, no solo de Estados Unidos, que parece que esta semana ha firmado un acuerdo con ellos de no agresión en el Golfo, que pasa por ahí, sino que además reciben los ataques de Arabia Saudita, este poder cada vez más fuerte militar pues en Oriente Medio, ¿no?, que está aliado con Estados Unidos. Bueno, pues vemos esta guerra en directo cada semana. En este sentido, Arabia Saudita, estos sunitas que están aliados cada vez más con Estados Unidos, pues también han hecho grandes negocios esta semana en esta visita que ha hecho Donald Trump pues, a estos países. Ha estado en Arabia Saudita, ha estado en Emiratos Árabes Unidos, también sunita y que está en esta coalición. También ha estado visitando a Qatar. Qatar también es sunita, es una monarquía también del Golfo, es una monarquía que siempre ha querido ir más por libre, vamos a decir así, son sunitas, pero parece que siempre han querido ir más por libre, igual que va por libre Turquía, que también son sunitas, pero en cambio últimamente parece que están volviendo al redil y están cada vez pues, participando más de esta coalición que está pues, atacando fuerte a todo lo que es el mundo chiita. Vamos a leer la noticia, el titular: Arabia Saudí promete a Trump inversiones de 600.000 millones de dólares en Estados Unidos, la mayoría en material de defensa. Es un acuerdo histórico en armamento e incluye inversiones en energía, industria aeroespacial y en deportes. Vemos cómo la cooperación, por tanto, entre estos países del Golfo, estos países sunitas con Estados Unidos e indirectamente con Israel, está yendo cada vez a más. En este sentido también vemos como Siria, que la semana pasada veíamos cómo les habían bombardeado el Palacio Presidencial, vemos como esta semana, en la semana pasada se les dio bastón, esta semana se les está dando zanahoria. ¿Por qué? Pues porque se le ha propuesto eliminar todas las sanciones que pesaban sobre Siria, a cambio de que poco a poco vayan aproximándose, vayan acercándose a esta gran coalición que forman Estados Unidos y las monarquías sunitas del Golfo Pérsico. Así que este presidente que hay ahora, que es un yihadista sunita, que en su momento había cometido pues, infinidad de crímenes, como se vio también ayer en la conferencia que se presentó de noticias, pues ahora se le está abriendo las puertas para que poco a poco se vaya arrastrando a su país, a Siria, que antes estaba aliada con Irán, con los chiitas, pues que ahora se vaya aliando poco a poco con los sunitas. Todos son juegos de ajedrez donde las vidas humanas es lo de menos. Lo más importante para ellos es tener el máximo de potencial posible para que sus planes pues, tengan éxito, ¿no? ¿Qué planes? Pues evidentemente hacerse con riquezas de toda esa zona, que hay muchas a nivel de petróleo, etcétera, pero sobre todo es una riqueza espiritual que es poder construir el tercer templo en Jerusalén, donde van a pasar las cosas que ya estaban profetizadas en la Biblia y que en este canal se ha hablado tantas veces. Esta noticia no la vamos a leer porque se comentó ayer, vemos pues toda la situación que se ha producido con Donald Trump pues eliminando las sanciones que pesaban sobre el país de Siria, que la estaban realmente destrozando, la estaban pues llevando al desastre, ya estaban prácticamente en la ruina. En cambio pues ahora parece que todo esto se está suavizando a cambio de que ellos vayan entrando en componendas con Estados Unidos, lógicamente. También en este mismo sentido, y continuando con este mundo sunita, estos musulmanes sunitas que están dando apoyo cada vez más a Estados Unidos e indirectamente a Israel, pues tenemos el tema de Jordania. Jordania es otra monarquía sunita que hay en la zona, al lado de Israel, y que en este caso está luchando, dice, el rey de Jordania está harto de los hermanos musulmanes. Bueno, ¿quiénes son los hermanos musulmanes? Los hermanos musulmanes son un grupo, vamos a decir, pues que nació en Egipto antes de la Segunda Guerra Mundial. Son musulmanes estrictos, ellos pretenden que el Islam se ejerza y se instale en todas las familias musulmanas. Así que son gente, bueno, realmente dura, ¿no? Son gente dura que quieren llevar el Islam hasta sus últimas consecuencias tantas veces. En Jordania y el mundo sunita, los que son aliados de Estados Unidos, no están por esa labor. Ellos no están para permitir que grupos extremistas sunitas pues proliferen en sus países. De momento, al menos, todavía no ha llegado el momento para que eso ocurra. Así que les están poniendo en todo momento barreras para que mantenerlos pues, bajo freno, ¿no? Estos hermanos musulmanes se dice que son los que fundaron pues, la organización Hamas y también se lo relaciona muchas veces con el Estado Islámico, que también es un grupo terrorista sunita, ya sabemos todo lo que hay detrás, pero que también tiene esa cara musulmana que detrás pues, están estos hermanos musulmanes también.
Y para continuar este repaso que estamos haciendo, pues siguiendo las profecías que ya estaban escritas en los libros de Daniel, de Apocalipsis, de Ezequiel y de Isaías, vemos pues la situación también que acontece en Libia. Libia es otro país realmente a estudiar, porque si estudiamos Libia entenderemos también lo que está sucediendo en la zona. Libia, ya sabéis que ha sido un país, es un país de mayoría sunita también, por tanto es de este grupo del Islam mayoritario, pero que a diferencia de Arabia Saudita y Emiratos Árabes, pues Libia, cuando fue gobernada por Gaddafi durante décadas, ellos siempre fueron muy beligerantes contra Israel y siempre apoyaron toda la causa palestina, por tanto siempre estaban en el ojo del huracán. Además, a Gaddafi le gustaba mucho ir por su cuenta. Libia es un lugar muy rico en petróleo y Gaddafi le gustaba siempre jugar entre los dos bandos, no se casaba con nadie, siempre buscaba el mejor negocio. Esto en un mundo bilateral en donde solo hay dos grupos, el de Occidente y el de Rusia y China, pues normalmente no se suele tolerar. Y Libia terminó acabando muy mal. La OTAN la bombardeó en el 2011, mataron a Gaddafi y a partir de ahí pues, se ha desarrollado toda una serie de milicias que han guerreado entre ellas hasta hace pues, muy poco, ¿no? En que parece que se pusieron ya un poco de acuerdo. Estas milicias estaban luchando pues, por el control del país. Por un lado estaba pues, lo que era Estados Unidos con Arabia Saudita, esta alianza sunita intentando hacerse con Libia para llevarla al redil, y por otro lado pues estaba Turquía y Qatar, que también estaban luchando por tener su influencia. Ya os he dicho antes que tanto Turquía como Qatar son dos monarquías o son dos países sunitas que siempre les ha gustado ir por libre. Parece que Qatar ahora está volviendo al redil, pero Turquía no, Turquía sigue haciendo de las suyas, sigue, digamos, intentando navegar entre esas dos aguas, intenta siempre sacar el mejor provecho, pero si nos fijamos en lo que le pasó a Libia, que hacía lo mismo, siendo también sunita, ya podemos anticipar un poco lo que le va a pasar a Turquía al final, que además está escrito en las profecías cuando se nos dice que el Éufrates se secaría. En este sentido ha salido esta noticia esta semana de que muere un poderoso líder libio de una milicia en una escalada militar en Trípoli. Los enfrentamientos han obligado a evacuar áreas cercanas a los aeropuertos y suspender las clases. Bueno, parecía que la cosa estaba un poco más encarrilada estos últimos tiempos, pero ha surgido pues, este conflicto una vez más con tiroteos en las calles y con este pues, jefe de la poderosa milicia libia, aparato de apoyo a la estabilidad, pues muerto. Todo esto acerca de Libia y lo que hemos visto antes del Yemen, que en la antigua Biblia era Etiopía, se lo llamaba Etiopía al Yemen, pues ya estaba escrito en la profecía una vez más de Daniel, Daniel 11, vemos como en el 11:40 nos dice, pero al cabo del tiempo el rey del sur, que esto es el mundo musulmán, contenderá con él, con el rey del norte, que es Estados Unidos, aliado bajo mano, digamos, en secreto con el Vaticano. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Y luego en el versículo 43 nos dice acerca de estos dos países que hemos visto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Egipto ya recibió en su momento, y vamos a ver lo que le espera en un futuro. Y luego nos dice, y los de Libia, Libia hemos visto cómo ha sido realmente arrasada desde que murió Gaddafi, y de Etiopía le seguirán. Etiopía, recordemos, es el moderno Yemen. Todo esto se está cumpliendo ante nuestros ojos. Sin olvidar, pues, continuando con esta sección de estas profecías de estos libros, que el Vaticano también va jugando sus bazas, como siempre. Vemos aquí cómo esta noticia, León XIV, se compromete a continuar y reforzar el diálogo de la Iglesia con los judíos. No solamente Estados Unidos está interesado en que Israel prospere y construya el tercer templo, sino que el Vaticano, que desde siempre, desde la antigüedad, ha intentado establecerse en Jerusalén, porque ellos provienen de Jerusalén, pues siempre han estado luchando por eso. Entonces, tuvieron que cambiar de táctica, lógicamente, porque el tema de las cruzadas no les funcionó, y ahora, con este cambio de táctica que se produjo en el Concilio Vaticano II en el año 1962, un cambio de política hacia, por ejemplo, los judíos, esta declaración que vemos aquí antes era totalmente impensable, pues vemos cómo este cambio de táctica pues les va a permitir al final establecerse en Israel, establecerse en el tercer templo. Cuando Israel haya construido el tercer templo y se haya quedado destruido prácticamente en su confrontación con todo el mundo musulmán, que es enorme, y se hayan destruido mutuamente, entonces será cuando el rey del norte, es Estados Unidos,
dará apoyo al Vaticano y el Vaticano se pondrá directamente en Jerusalén a dirigir este nuevo orden mundial que nacerá ante los ojos de todos, los ojos de sorpresa. Nosotros no, porque ya lo teníamos escrito en la Biblia, gracias a Dios, pero la mayoría de gente le va a pillar totalmente por sorpresa. Aquí nos dice que el Papa León XIV ha enviado un mensaje al gran rabino de Roma, Riccardo de Signi, en el que se compromete a continuar y reforzar el diálogo y la cooperación de la Iglesia con el pueblo judío, informó este martes la comunidad judía de la ciudad. Se trata de un mensaje que, con el mismo contenido, han recibido diferentes comunidades y asociaciones judías de todo el mundo. En su mensaje, el pontífice muestra el deseo de continuar el diálogo en el espíritu de la Declaración Nostra Aetate del Concilio Vaticano II, lo que decíamos antes, promulgada por Pablo VI el 28 de octubre de 1965, que marcó un cambio en las relaciones entre la Iglesia Católica y el judaísmo y que se considera un texto fundacional para el diálogo con otras confesiones religiosas. En este mismo sentido también, esta misma semana, a raíz de la nominación de este Papa, del nombramiento de este Papa León XIV, pues el patriarca de Jerusalén nos dice, confía en que Israel buscará mejor relación con el nuevo Papa. Este es el máximo responsable de la Iglesia Católica de lo que es Israel, de lo que es Jerusalén, y también él pues, trabaja a nivel diplomático para que el Papa vaya ganando peso cada vez más en el mundo judío, porque el Papa finalmente se va a establecer en esa zona. La jugada es una jugada maestra, es una jugada impresionante, de la cual no nos enteraríamos de nada si no fuera, lógicamente, por las profecías que ya salían escritas en esos libros hace ya tantos miles de años. Esto de que el Vaticano, decimos, se va a instalar en la zona de Jerusalén, no lo decimos nosotros, lo dice la misma Biblia en Daniel 11:45, cuando nos dice, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Este palacio es el tercer templo, y estos mares y el monte glorioso y estos dos mares, entre los mares, es tanto el mar Mediterráneo como el mar Muerto. En medio está Jerusalén, donde hay un monte glorioso y santo. Más llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Esto es lo que va a acabar pasando pues, con este poder, con el Vaticano. ¿Y por qué quiere instalarse en el tercer templo? La mayoría de nosotros esto ya lo hemos escuchado muchas veces, ya lo sabemos, pero quizás pues, alguien que esté escuchando esto por primera vez pues, no lo sepa. Realmente el mundo está esperando la venida de Jesús en su segunda venida. Jesús dijo antes de irse que volvería, por tanto Jesús tiene que volver por segunda vez. Pero antes de esa segunda venida, para la cual no faltan tantos años, y eso lo vemos con todo lo que está sucediendo en el mundo, pues vemos que vendrá un falso Mesías, vendrá en realidad Satanás haciéndose pasar por Jesús para engañar a todos. Pues este poder apóstata, el Vaticano, que se levantó después de Jesús para echar por tierra las enseñanzas de Jesús con medias verdades, mezclándolo con el paganismo, etcétera, etcétera, es el que va a dar la bienvenida a este poder que se va a presentar, a este poder engañoso en la tierra. Y esto ya estaba profetizado en la Biblia, concretamente en 2 de Tesalonicenses 2, del 8 al 10, cuando nos dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Satanás va a hacer un advenimiento, va a venir. Un advenimiento es una venida en majestad, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Así que este es el panorama, como una semana más venimos a presentar ante todos, advirtiendo de que realmente, pues bueno, el mundo está afrontando ya la recta final de una situación que va a terminar pronto en un caos importante. Luego sabemos que la solución va a venir, pero antes nos lo van a hacer pasar realmente muy mal. Pero para que este nuevo orden mundial se establezca finalmente, pues de momento hay dos poderes que se le están resistiendo. Sabemos que al final también por profecía se van a doblegar, pero que ahora mismo están presentando batalla. Estos dos son Rusia y China. En la Biblia también sale profetizado como noticias del Oriente y del Norte. Nos dice, pero noticias del Oriente y del Norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Bueno, ¿quién es el Oriente? Si el profeta hablaba desde Jerusalén, al oriente de Jerusalén, ¿quién está? Pues está China. Y al norte de Jerusalén, ¿quién hay? Pues está Rusia.
Entonces ya vemos cómo en la antigüedad se había profetizado cómo al final habrían estos dos poderes presentando de momento batalla. Vamos a leer, por tanto, las noticias de esta semana en relación a este asunto, en relación pues, a esta resistencia que están ejerciendo tanto Rusia como China. Como la están ejerciendo, pues el rey del norte, Estados Unidos, está apretando. Vemos aquí, a través de un títere, como siempre, en este caso Taiwán, para hacer la puñeta a China. Taiwán realiza sus primeras maniobras militares con lanzacohetes Made in USA y fuego real. Lo hace en plena tensión con China, que amenaza con tomar represalias por un territorio que considera propio. Claro, este territorio de Taiwán, después de la Segunda Guerra Mundial, quedó totalmente desgajado de China. Era China, pero ahora ya no lo es, entonces China lo ha reclamado siempre. Estados Unidos mete ahí pues, la cuña para hacer la puñeta a China, irla debilitando. Finalmente esto traerá conflicto bélico y traerá pues, un doblegamiento momentáneo de China, claro que sí, porque Estados Unidos tiene un poder militar más grande seguramente de lo que nos llegamos a imaginar. Las fuerzas de Taiwán han puesto en marcha este lunes sus primeras maniobras militares con lanzacohetes de fabricación estadounidenses y Mars y fuego real en pleno aumento de la tensión con China, que ha amenazado con tomar represalias contra un territorio que sigue considerando una provincia más bajo su soberanía. No todos, sin embargo, son garrotazos que le están dando pues, tanto a China como a Rusia, sino que de vez en cuando también les enseñan un poco pactos, ¿no? El poder pues, llegar a acuerdos para poderlos ablandar, ¿no? Es la forma también de acabar con los enemigos, les das duro y luego también les das pues, una cara amable, y con esta dicotomía al final los enemigos puede ser que acaben sucumbiendo, ¿no? En este sentido, vamos a ver esta noticia. Estados Unidos y China pactan reducir sus aranceles durante 90 días. Es una noticia que ha salido también esta semana. Estos aranceles que se pusieron primeramente entre Estados Unidos y China, pues ahora parece que se ha rebajado la cuestión momentáneamente. Una de cal y otra de arena, para irlos ablandando. Rusia lo mismo. A Rusia también pues, le están dando fuerte, sobre todo también a nivel económico. Vemos esta noticia que ha salido también esta semana. La Unión Europea aprueba un nuevo paquete de sanciones contra Rusia centrado en la flota fantasma y en los medios de propaganda. Bueno, por lo visto Rusia está vendiendo su petróleo a través de canales no oficiales y esto pues quieren atajarlo. Todo lo que es Occidente, todo el rey del norte, todo este Estados Unidos y los países occidentales aliados lo quieren pues atajar, quieren seguir presionando a Rusia, quieren debilitarla para que al final se doblegue y acepte que los planes de Israel y sobre todo de Estados Unidos y el Vaticano lleguen a buen puerto en Jerusalén. En este mismo sentido, vemos esta otra noticia donde se nos dice que Polonia cierra el consulado ruso de Cracovia tras acusar a Moscú de provocar el incendio de un centro comercial hace un año. El gobierno polaco afirma tener pruebas de que fue un sabotaje ordenado por los servicios de seguridad rusos. El incendio se produjo el 12 de mayo de 2024 y destruyó más de 1 millar de establecimientos. Bueno, se acusa a Rusia, no sabemos si fue Rusia o no fue Rusia, pero en todo caso no dejan de ir laminando por todos lados. Y el mismo Vaticano, que es el que finalmente se va a posicionar en Jerusalén y que también pues, está presionando a Rusia para que ceda, para que acepte esa situación, sobre todo su iglesia ortodoxa, en la figura de su patriarca, que de momento no está por la labor, pues el Vaticano sigue apretando también a Rusia, evidentemente de una forma mucho más sutil que los demás, de una forma mucho más civilina, pero que al final sigue siendo una forma de presión. Lo vemos también en esta noticia que ha salido esta semana, que nos dice lo siguiente: Zelensky, primer líder extranjero en hablar con León XIV, invita al Papa a Ucrania. Su visita traería verdadera esperanza. Es decir, que la primera persona con la que habló León XIV pues fue Zelensky. Bueno, pues es realmente un apoyo implícito a lo que es Ucrania frente a Rusia, desde luego. Así que, vista esta situación, no es de extrañar que tanto Rusia como China reaccionen, claro, se defienden. Aquí vemos, por ejemplo, esta noticia también de esta semana que nos dice: los satélites muestran un aumento de la concentración militar de Rusia cerca de la frontera con Finlandia. Claro, según medios locales, Rusia está renovando bases y urbanizando zonas. Está protegiéndose de todas esas naciones europeas que se han añadido a última hora a la OTAN. Así que Rusia pues, contrapone todo este tipo de medidas.
lógico, estamos yendo a una escalada que no nos va a llevar a nada bueno. Todo esto, insisto una vez más, estaba ya profetizado desde hace centenares y miles de años. La siguiente noticia también va en este sentido, como Rusia y China se quejan. Cúpula de oro de Trump y conflictos nucleares, ¿de qué advierte la declaración de Putin y Xi? Moscú y Pekín también hacen hincapié en que la expansión de las alianzas militares hasta las fronteras de los estados supone un intento de ejercer presión coercitiva, que es lo que ha hecho la OTAN, por ejemplo, tanto con Rusia y también con China, pues la están poco a poco también cercando. La declaración conjunta firmada este jueves por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping, denuncia que los planes de Estados Unidos de dotarse de la así llamada cúpula de oro, un sistema de defensa aérea inspirado en la cúpula de hierro de Israel, plantea nuevas amenazas para la seguridad mundial. Según Pekín y Moscú, la iniciativa del presidente estadounidense Donald Trump es de carácter profundamente desestabilizador, ya que prevé un sistema sin restricciones, global, profundamente escalonado y multiesférico. En primer lugar, significa un rechazo total y definitivo del reconocimiento del vínculo inextrincable entre las armas estratégicas ofensivas y las armas estratégicas defensivas, que es uno de los principios centrales y fundamentales del mantenimiento de la estabilidad estratégica mundial, reza el comunicado difundido por el Kremlin. Bueno, vemos cómo Occidente, como Estados Unidos, está continuamente pues, intentando desestabilizar la balanza para ir minando una vez más pues, a estas naciones, a irlas forzando a una carrera armamentística que ya hundió en su momento a la Unión Soviética y que ahora pues, está poniendo seguro también en aprietos, pues concretamente a Rusia, que tiene que ir siguiendo un ritmo realmente infernal, nunca mejor dicho, en toda esta carrera armamentística. En este contexto, ambos países reiteran su oposición a la militarización del espacio y reafirman la necesidad de iniciar lo antes posible negociaciones sobre los marcos legales de regulación de esta esfera sobre la base del proyecto del Tratado Ruso-Chino. Bueno, vemos cómo todo se va complicando, incluso pues entrando ya en amenaza nuclear, cada vez también pues el tema más candente porque ambos bloques están profundamente nuclearizados y se teme, claro, como es lógico, pues que pueda haber un despiste o que pueda haber un ataque sorpresivo y pueda causar una auténtica catástrofe. Aquí os acabo de dejar la noticia. Y vamos a pasar a la siguiente sección, que es Todos en pos de la bestia. Todo este trabajo que están haciendo para preparar el escenario, para minar todo lo que es pues, el Medio Oriente, para que finalmente el rey del norte pueda instalarse ahí en la figura religiosa del Vaticano para dirigir ese nuevo orden mundial, pues todo esto está dando sus frutos, ¿no? Está dando sus frutos. Las profecías ya nos advertían de que al final de los tiempos habría un poder, es una bestia, se nos dice, cuando uno estudia la Biblia y la historia se da cuenta que esa bestia es el Vaticano, pues se nos dice que este poder al final de los tiempos arrastraría a la gente, la dejaría realmente embaucada a través de todas las señales y todas las grandes palabras que saldrían de su gran boca continuamente, ¿no? Que es lo que está sucediendo cada vez más. Solo tenemos que ver la elección de este Papa León XIV, pues cómo se ha producido con una especie de entusiasmo colectivo de gente que para nada es religiosa, pero es lo que ha acabado aconteciendo, ¿no? Lo están consiguiendo, lo están haciendo muy bien una vez más. La profecía decía lo siguiente: vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, esta bestia es el Vaticano, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Así que la situación es que esta bestia, este Vaticano, sigue en su empeño de ir limpiando su imagen a nivel mundial. Mientras están preparando ese escenario en Medio Oriente para que se haga el tercer templo, ellos están preparando pues, su imagen para que al final la gente los acabe viendo como la única solución que va a poder pues, poner remedio a todo el caos que se va a organizar de aquí a pocos años. Ellos van a ser los únicos líderes morales capaces de hacer eso. La gente los va a ver así, porque se están vendiendo muy bien. Vamos a ver una serie de titulares en este sentido de esta semana. El Papa pide a los medios en el Vaticano que elijan el camino de la comunicación a favor de la paz. El modo en el comunicarnos es fundamental, no a la guerra también en las palabras y las imágenes, dice. Bueno, siempre con esas palabras grandilocuentes acerca de la paz, acerca de la misericordia, tantas cosas, ¿no? Cuando luego por detrás son los que realmente la están liando y la están liando bien.
pero es el juego de luces y de sombras que hay montado en este mundo. La siguiente noticia también va en este sentido. León XIV ofrece el Vaticano como punto de encuentro para que los líderes del mundo se sienten a negociar y callar las armas. También esta noticia, el Papa León XIV tendrá Instagram y X, decide mantener una presencia activa en redes sociales, igual que Francisco. Bueno, ellos se van promocionando y siempre con buenas palabras. Parolín, esperemos que Estambul inicie caminos de paz. Parolín es el secretario de Estado de la Santa Sede, es el ministro de Asuntos Exteriores, para entendernos, es el jefe de la diplomacia, siempre con esta sonrisa, pero realmente es una sonrisa envenenada, porque esta sonrisa lo que está denotando, pues cuando uno conoce la profecía y conoce lo que están haciendo, pues ve que es una sonrisa realmente un poco macabra. Pero en todo caso, ellos operan así, lo han hecho siempre pues han sido unos maestros de la diplomacia, del espionaje y del ir dando, digamos, movimientos estratégicos, y lo siguen haciendo. Por cierto, pues encuentro en Estambul al que se refiere Parolín, pues parece que ha quedado detenido. Eran unas negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia que de momento no han llegado a buen puerto y todo está un poco parado a ver qué va a pasar pues estos próximos días. Vamos a estar atentos a ver cómo acaba este nuevo capítulo de la guerra de Ucrania y Rusia. Aquí os dejo la noticia para no alargarnos mucho, para quien quiera leerlo. Vemos esto también interesante, el posible viaje a Nicea. Finalmente, el purpurado responde a la pregunta sobre dónde podría realizarse el primer viaje del Papa León. Pienso en Nicea, dice, es un momento importante para la Iglesia Católica, es un momento importante para el ecumenismo. Seguramente se había previsto que el Papa Francisco fuera. Imagino que el Papa León seguirá el mismo camino. Bueno, ya sabemos pues todas las implicaciones que esto tiene a nivel de concilio, a nivel de estrategias que se van a trazar ahí, a nivel de declaraciones impresionantes que se van a hacer, que ya hemos comentado y que seguiremos comentando y estando atentos, porque desde luego nos esperan escenas realmente impresionantes y asombrosas dentro de no muchos meses y seguramente no sabemos si semanas, pero desde luego todo el mundo está ya en una intensidad que uno cuando se va a dormir no sabe nunca por la mañana cuando se levante qué se va a encontrar, porque la velocidad a la que va todo no se había visto, que yo recuerde, nunca. Desde luego han habido otras épocas, pero en la actual es algo totalmente sorprendente. Y estas políticas que está haciendo el Vaticano pues están dando sus frutos. Europa, y no solo los políticos, sino también todas las poblaciones, cada vez más se están decantando hacia esa derecha, a esa ideología de derecha, que va a sintonizar perfectamente con lo que son las políticas vaticanas. En este sentido, tenemos esta noticia también de esta semana, que nos dice que Orbán no vamos a abandonar a la Unión Europea, la tomaremos, dice. La convertiremos en un centro de coordinación europeo que respete la soberanía de sus Estados miembros, afirmó este martes el primer ministro húngaro. Es decir, que ellos siguen, estos poderes de derechas siguen avanzando poco a poco en Europa, y está también profetizado que finalmente serán estos poderes los que le van a dar la preeminencia, una vez más, ya definitiva, al Vaticano. Sin embargo, no lo tienen fácil, porque esta semana también ha salido este escándalo en relación al primer ministro francés. Él había tenido un cargo político anterior al gobierno y en una zona donde pues, hubieron durante años y años abusos en un centro católico de su región, abusos a niños de todo tipo, sexuales, etcétera, ya sabéis, lo de siempre, y que este político pues, silenció, estuvo en connivencia con todo este poder católico, no lo denunció y todo eso siguió adelante durante años y años, ¿no? Ahora esto pues se lo han echado en cara y han puesto realmente en un brete pues, a este político. Lo que pasa es que este político les interesa tanto a las derechas como a las izquierdas, porque están todos esperando a las próximas elecciones y este hombre, por lo visto, pues tiene un perfil bajo y ya les va bien. Pero desde luego da asco lo que es la hipocresía y lo que es la forma de funcionar de este mundo, ¿no? Lo que se dice en la cara, vamos a decir así, y luego lo que se hace por detrás no tiene nunca nada que ver. Y como siempre, pues el Vaticano, con todo este tipo de asuntos, pues con un barro tremendo que sale por todas partes, pero que ellos están intentando que eso se limpie para poder afrontar esta nueva etapa
que tienen por delante. Os dejo la noticia por si queréis leerla. Es interesante todo lo que dice y ver todo el cinismo que hay detrás de toda esta situación que aconteció en Francia esta semana. Producto de todo esto, pues es normal que Dios se vaya retirando. También pues ya estaba dicho, por ejemplo, Ellen White habló de esto en Eventos de los Últimos Días, nos decía que el Espíritu de Dios, insultado, rechazado, abusado, ya se está retirando de la tierra. Tan pronto como el Espíritu de Dios se aleje, se llevará a cabo la cruel obra de Satanás en tierra y mar. Bueno, pues claro, el Espíritu de Dios se está retirando, todo esto es infumable, todo lo que está pasando, y Dios pues se va a retirar, como ya nos decía su palabra, y las escenas que vamos a ver en consecuencia pues van a ir también en aumento. Vemos, por ejemplo, los terremotos. Esta semana pues ha habido un sismo de magnitud 5,5 sacude la región china de Tíbet. Prácticamente no hay semana que no haya un terremoto. También cortes de electricidad. Tuvimos los que tuvimos en España, en Chile también hubo un corte importante y esta semana pues hemos tenido esta situación en el metro de Londres. Un corte de electricidad en Londres provoca el cierre de varias líneas de metro. Los hechos se han producido debido a un apagón en el suroeste de la ciudad. Bueno, todo este tipo de apagones, todo este tipo de fallos en el sistema, pues esto también va a ir a más. Ya sabemos que cuando la mano de Dios se retira su mano protectora, pues estas cosas van a más también. Por ejemplo, también los accidentes, una veintena de muertos en el accidente de un autocar que ha caído por un barranco en Sri Lanka. Bueno, pues una vez más situaciones de este tipo. Y bueno, pues ya para terminar, hemos llegado al final de la conferencia y queda solamente este artículo, un artículo pues muy interesante, que la revista de hecho donde se publica se titula así, muy interesante, un artículo acerca del Arca de Noé. Son novedades acerca de ese sitio, donde yo personalmente, junto con un grupo de gente de aquí, pues pudimos estar en su momento. Es un sitio impresionante, un sitio en el Ararat, no en el Gran Ararat, sino en el pequeño Ararat, al lado, en una cordillera que hay. En esa zona, a 2.000 metros de altura, pues hay una formación ahora de rocosa, se ve rocosa, pero en realidad es madera petrificada, con las medidas que decía la Biblia que tenía el arca. Nosotros estuvimos ahí, es una zona que se conoce, no se ha promocionado en el mundo, por lo que ya nos podemos imaginar, pero esta misma semana ha salido este artículo referente a movimientos que han habido ahí, que os voy a pasar a leer. Nos dice lo siguiente, y con esto ya vamos a terminar. El Arca de Noé podría haber sido hallada. Científicos inician la excavación en una estructura de 160 metros bajo el monte Ararat, coincidiendo con el relato del Génesis. Un equipo internacional de arqueólogos ha iniciado las primeras excavaciones en el monte Ararat, donde una extraña formación de 160 metros podría revelar el paradero del Arca de Noé. Nos dice lo siguiente: desde hace más de 6 décadas, una extraña formación rocosa en el este de Turquía ha alimentado teorías, debates y expediciones de todo tipo. Se trata de la formación de Durupinar, un montículo con forma de barco que ha sido objeto de múltiples investigaciones y que, según algunos, podría ser la prueba definitiva de la existencia del Arca de Noé. Ahora, un equipo de científicos liderado por un grupo estadounidense, Noah's Ark Scan, en colaboración con universidades turcas, ha anunciado el inicio de la primera excavación controlada en el lugar desde su descubrimiento en 1959. El punto de partida fue un comunicado de prensa publicado el 8 de mayo por el Kültür Sanat Servisi de Turquía, donde se dio a conocer que los trabajos arqueológicos arrancarán en las laderas del monte Ararat, específicamente en el campo de Durupinar, ubicado al sur de esta emblemática montaña. Aquel montículo de unos 160 metros de largo, coincidiendo sorprendentemente con la medida que la Biblia atribuye al arca, fue identificado por primera vez en las fotografías aéreas tomadas por el cartógrafo turco İlhan Durupinar. Desde entonces, la idea de que bajo esa colina podría yacer la embarcación que, según las tradiciones judeocristiana e islámica, salvó a la humanidad y a los animales del gran diluvio, nunca ha dejado de causar fascinación. Aquí tenemos una recreación de lo que pudo ser el arca en función a estos restos que se han encontrado.
Dice un mito milenario bajo lupa científica. La nueva expedición ha sido posible gracias a una alianza entre científicos estadounidenses y académicos turcos, quienes han comenzado a realizar pruebas no invasivas como escaneos con radar de penetración terrestre, análisis del suelo y modelos tridimensionales del terreno. Durante años, este tipo de tecnología ha permitido detectar formaciones rectangulares bajo la superficie, lo que ha reforzado la hipótesis de que allí podría encontrarse una estructura artificial. En el comunicado oficial, el equipo de Noah's Ark Scan asegura que está diseñando un plan de conservación para garantizar que cualquier hallazgo sea protegido antes de iniciar una excavación a gran escala. La zona donde se encuentra la formación de Durupinar no es ajena a la controversia. Situada a unos 30 kilómetros al sur del monte Ararat, se halla en un entorno geológico activo, con condiciones climáticas extremas y una historia sísmica compleja. No obstante, eso no ha impedido que siga siendo un foco de atracción tanto para científicos como para creyentes. El terreno, descrito por los investigadores como un flujo de tierra activo, más bien diría pues de lava, ¿no? que ha habido ahí de un volcán que hubo antiguo, ha sido objeto de interés desde los años 80, cuando investigadores como Ron Wyatt emplearon radar terrestre para mapear el área y encontraron patrones geométricos alineados con la idea de una construcción humana. Datos del subsuelo que inquietan. En años recientes se extrajeron más de 20 muestras del suelo, del interior y del exterior de la formación. Analizadas por la Universidad de Ataturk en Erzurum, los resultados revelaron variaciones notables: un pH más bajo, mayor concentración de potasio y materia orgánica, condiciones que los investigadores interpretaron como señales consistentes con madera en descomposición. También se detectaron sedimentos de origen marino y restos de vida acuática de hace entre 3.500 y 5.000 años, lo que sugiere que la zona pudo haber estado sumergida durante un evento catastrófico de grandes proporciones. Uno de los detalles más llamativos es la presencia de una colina de forma ovalada, perfectamente simétrica, que sobresale en un terreno montañoso y accidentado. Aquí vemos a la colina que se refiere, que es pues nada más y nada menos que los restos del Arca de Noé. Escaneos realizados en 2019 con tecnología de radar revelaron cavidades rectangulares situadas a unos 7 metros de profundidad, algunas de ellas alineadas como si fueran compartimentos. En uno de los análisis incluso se detectó una especie de pasillo central, lo que algunos interpretan como indicio de un diseño arquitectónico deliberado. Arqueología, religión y turismo, una combinación poderosa. Este hallazgo potencial va más allá de lo arqueológico. El posible descubrimiento del Arca de Noé reaviva una narrativa que forma parte esencial de las 3 religiones abrahámicas: judaísmo, cristianismo e islam, y que plantea preguntas profundas sobre la supervivencia, la fe y la capacidad de la humanidad para enfrentarse a catástrofes globales. Además, el impacto turístico podría ser colosal. La zona del monte de Ararat ya atrae a miles de excursionistas, montañistas y viajeros interesados en la historia bíblica. Si los estudios en curso confirman que el montículo de Durupinar oculta una estructura artificial, el sitio podría convertirse en un punto de peregrinación global, integrando arqueología y espiritualidad en una experiencia única. No obstante, las autoridades culturales de Turquía ya han tomado precauciones. En 1989, el área fue declarada sitio protegido por el gobierno turco, reconociendo su importancia tanto histórica como natural. Gracias a esta protección, cualquier intervención futura está sujeta a estrictas regulaciones que aseguren la preservación del entorno. Aquí tenéis pues unas imágenes de la zona del Arca. Y nos dice el futuro de una incógnita milenaria. Pese a lo prometedor de los hallazgos preliminares, los científicos son cautelosos. La prioridad inmediata es recopilar más pruebas antes de iniciar excavaciones directas. Esto incluye nuevos análisis geológicos, extracción de núcleos de tierra para evaluar las capas sedimentarias y posiblemente la introducción de cámaras diminutas en las cavidades detectadas, a fin de observar su interior sin dañar la formación. Aunque la confirmación definitiva de que allí se encuentra el Arca de Noé podría estar aún lejos, el simple hecho de que ésta esté abordando la investigación con rigor científico ya representa un paso significativo. Más aún, este enfoque multidisciplinario, combinando historia, geología, arqueología y tecnología avanzada, podría ofrecer respuestas que han eludido a los investigadores durante generaciones. Con cada capa de tierra removida y cada imagen escaneada, los investigadores se adentran más en un relato que ha fascinado a la humanidad durante milenios,
el mito del Arca de Noé, lejos de desaparecer en el polvo de las leyendas, podría estar más cerca que nunca de ser desempolvado en la ladera de una montaña turca. Y aquí acaba este artículo, realmente interesante. Parece pues que se va a iniciar esta investigación. Esperemos pues que se haga ya de una vez. Lleva realmente muchas décadas este descubrimiento hecho, pero nunca se ha podido llegar a excavar ni a hacer una investigación, vamos a decir, profunda por la negativa de las autoridades turcas. Pero en este caso parece que esto se ha puesto en marcha y pues ojalá muy pronto podamos tener resultados que lleguen al conocimiento pues, de más personas, porque desde luego son pruebas arqueológicas. La Biblia ya nos decía que si no habláramos nosotros, hablarían las piedras, y una vez más se confirma en este tipo de descubrimientos. Y nada más, vamos a terminar pues ya con las páginas de nuestro canal. En primer lugar, la página web, donde tenemos pues todas las conferencias en orden, por ponentes, las de cada persona que colabora en este canal, pues para poder tocar todo tipo de temas relacionados pues con lo que está sucediendo en el mundo, como no puede ser de otra manera. Vemos también aquí pues, el Blogspot, en donde están presentadas todas las conferencias por orden cronológico, desde la primera que se hizo, avanzando en el tiempo hasta llegar a las actuales, todas concretamente las presentadas por nuestro compañero Víctor, y en los apartados pues, podéis encontrar las demás, las de los otros ponentes, junto con estudios bíblicos, etcétera, que también pues, son de especial interés que lo podáis ver, porque realmente ahí está la base para poder llegar a captar en profundidad todo lo que se explica a vista de pájaro en este tipo de conferencias de noticias de actualidad. Y finalmente, pues la página de YouTube, donde vemos las conferencias que se están presentando en directo en Girona, conferencias abiertas al público en general, y que pues, ayudan a que las personas puedan llegar a captar cosas que están detrás del escenario y que tantas veces se nos escapan. Y finalmente, pues nada más, daros las gracias por todo lo que hacéis por nosotros, como no puede ser de otra manera, agradeceros pues, todos estos donativos, ofrendas y en fin, ayudas que podéis llegar a dar a este ministerio, a esta Iglesia Cristiana Ministerio El Cuarto Ángel, gracias a los cuales pues, podemos seguir trabajando, podemos seguir avanzando y podemos seguir pues, manteniendo esta obra viva pues, para que más personas puedan conocer de todo esto. Y sin nada más pues ya que deciros, despedirme de vosotros hasta la semana que viene, si Dios quiere, en la cual pues ya presentaremos las noticias referentes a lo que va a acontecer esta semana en la cual vamos a entrar. Pues nada más, que tengáis pues una feliz semana y hasta pronto.